Los capullos fiesteros, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de música de los 90, pero se va a dividir en dos. En rock en español, del cual hablaremos el día de hoy, y rock en inglés, que se hablará en la otra semana. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta que los dos son importantes porque pues marcaron una época. Mi acercamiento con el rock en español fue bastante gracioso, porque resulta que fue gracias a un primo que en esa época estaba, digámoslo así, en una época preadolescente, y un día llegó del colegio cantando una canción llamada Mi Agüita Amarilla. Me causó tanta impresión y tanta pues inquietud que me puse a averiguar qué era eso de Mi Agüita Amarilla. En esa época era un poco complicado. Pero encontré la canción y resulta que era una canción de una banda llamada Los Toreros Muertos. La primera canción de rock en español que yo escuché, Los Toreros Muertos. De ahí en adelante, esta canción pues fue muy popular, todo el mundo la cantaba. Bastante, pues, ya un poquito vulgarcita, pero bacancita, ¿sí? De ahí en adelante comencé a averiguar más sobre el rock y resulta que descubrí una banda llamada Los Hombres G, ¿sí? Que cantaban una canción también que se llamaba Devuélveme a mi chica, ¿sí? Que su nombre completo es Sufre Mamón, devuélveme a mi chica, ¿sí? Y entonces habla de que a un tipo que le quita la novia al otro, pero en términos muy graciosos y jocosos. Fue también una banda increíble. Eh, Luego ya comenzó en Colombia el movimiento a generarse, esto estamos hablando del año 86-87, donde ya empieza a sonar todo ese sonido, todos esos sonidos raros que están llegando de España sobre todo, ¿sí? Entonces, de ese sonido de España llegaron esas dos bandas y ya se empezaron a escuchar en Colombia. Y pues fue muy chévere, fue muy bacano. La otra banda que se escuchó en esa época se llamó La Unión, que sacó una canción llamada Lobo Hombre en París, que muy popular. Igualmente Duncan Du, dos canciones en algún lugar y A Tientas. Fueron dos canciones supremamente emblemáticas de esa banda. Y una de las más importantes del rock de España fue Mecano, que fue una banda que en los 90 fue emblemática, ¿sí? Eh, Ana, José María y Nacho eran tres de los tres integrantes de Mecano que hicieron una canción muy emblemática llamada Hijo de la Luna. Hijo de la Luna fue tan importante en toda Latinoamérica y yo creo que pues en España obviamente que se hizo una ópera rock de esta canción allá en España y fue un éxito. Muchas bandas, muchos cantantes de España de rockcito liviano, de medio pop, ¿sí? Y que empezaron a llegar a Colombia ese sonido muy chévere. La emisora de la época, ¿sí? La que mandaba, la mandacallar del rock en esa época, empezó a programar el rock en español. Y empezó a traer sonido traído de, ahí sí es cierto que directo de Argentina, ¿sí? Primera banda que escuché de Argentina, Soda Stereo. Soda Stereo fue eh, prácticamente una revelación. Si me pusiera a hablar de Soda Stereo, tendría que gastarme un video de lo menos 2 horas, porque son tantas cosas que hay que hablar de ellos, de Gustavo Cerati, de Charlie Alberti, de Zeta Bosio, que han sido prácticamente un fenómeno de la cultura popular en Latinoamérica. Tanto que hasta los mismos señores del Cirque du Soleil hicieron un espectáculo basado en muchas canciones de Soda Stereo. Cuando se separaron, pues Gustavo Cerati decidió ser solista y también fue supremamente exitoso porque es fabuloso, fue fabuloso y pues desafortunadamente nos abandonó y pues nada que hacer. Realmente, pues nada, la idea era que esto tuviera, pues que él durara
toda la vida, ojalá. Pero bueno, eh, también pude saber de un material, gracias a algunas emisoras y otras cosas que, por ejemplo, salas de cine un poco, de cine arte y todo esto, empecé a conocer un poco de cine argentino. Y una de las primeras películas que vi de cine argentino que tenía que ver con el rock en español fue Tango Feroz. Y de ahí comencé a conocer a otro artista llamado Fito Páez. Fito Páez, la primera canción que conocí, El Oso. El Oso narra la historia y que estaba en la película de Tango Feroz. Narra la historia de un oso que es capturado para un circo y que al final de su vida, cuando ya está viejo, le abren la jaula y decide volver a su bosque y está feliz de la vida, otra vez viviendo en su bosque como cuando era joven. Fito Páez entonces ya lo conozco, ya pues sé que pues ese tamaño de músico, ese pedazo de músico que es. Y luego llega una canción muy popular que se llamó El amor después del amor, ¿sí? Que fue también supremamente popular. Fito Páez, increíble, hasta el momento sigue siendo un gran referente del rock en español, supremamente exitoso. Charly García. Charly García también, él cantaba junto con Nito Mestre en la banda Sui Generis. Y tenía la partícula, el man muy loco, ¿sí? Un tipo re loco. Y pues se pintaba el bigote la mitad blanco y la otra mitad de rojo, amarillo, verde, alguna cosa. Súper loco. Entonces, pues ustedes lo veían y, uy, decían ustedes, uy, este man es re loco, ¿ah? Bueno, y el último que tiene, a pesar de que el rock que he mencionado anteriormente, el rock argentino, tiene mucha influencia inglesa desde el rock y el pop, que pues es muy poderoso. También está la influencia ska inglesa y jamaiquina, ¿sí? En cierta medida jamaiquina porque es mucho más tropical. Se llamó Los Fabulosos Cadillacs, toda una institución. Y dos canciones, Mal Bicho y Matador. ¿Quién no ha bailado? ¿Quién no ha cantado a grito herido Mal Bicho o Matador? Todos, yo creo. Increíble, fabuloso. Bien, de ahí para allá, también comienzo a conocer un poco lo que es Andrés Calamaro, con dos bandas que él tuvo antes de ser solista. La primera, Los Abuelos de la Nada, con 1000 horas. Te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y fue una canción también que fue muy popular aquí en Colombia. La siguiente, pues no tanto con Los Abuelos de la Nada, sino que en esa época él se mudó a España, se fue para España y fundó con otros músicos una banda muy popular llamada Los Rodríguez que saca otros dos canciones, pero legendarias. La primera, Sin Documentos, y la segunda, Para no olvidar. Qué cosa tan fabulosa de música, ¿sí? Eh, ya en este momento Andrés Calamaro es solista. Eh, Ha sacado buenos discos como el Salmón Volumen 2 también, muy buenos. Sino que últimamente le ha dado como por ser como un poquito envidioso, porque dijo que Queen era una banda sobrevalorada. Que yo recuerde, en los 80 Queen era una banda muy buena y a toda la gente le gustaba y no había gente que dijera, uy, es que Queen es muy malo. No, la verdad no, pero no era tampoco así que, sí, pero era una banda muy buena, era rock muy bueno. Entonces esos comentarios pues respetables, ¿sí? Respetables. Bien, otro tipo pues música que llegó de rock en español a Colombia fue el rock mexicano. El rock mexicano, la banda más importante de rock mexicano en los inicios fue Caifanes. Saúl Hernández, su líder y fundador, ¿sí? Sacó un disco fantástico, una cosa, un material absolutamente de antología. Se llamó El Nervio del Volcán. Y unas canciones
fantásticas, muy buenas, muy, muy bien jaladas, que son todavía bastante populares. El Nervio del Volcán fue un referente del rock mexicano. Digamos que como que poder saber de ellos, como que, oiga, no sabía que en México también hacían rock. Entonces fue eso lo que permitió aquí en Colombia que llegara un poco y que también alguna que otra banda por ahí tenía su influencia y medio medio, ¿sí? Otra banda que me gusta hablar, de que esa fue posterior, sí, no al año de los 80s ni nada por el estilo, pero sí fue como posterior, fue Molotov. Molotov en su momento utilizó mucho mezcla de música de banda en México, muy, muy popular, y lo mezclaba en cierta medida con sonidos muy de hip hop, y era una cosa muy curiosa. Sus letras absolutamente contestatarias, muy que ahondaba en los problemas sociales de México y que si eran problemas de México, uno también se sentía ahí representado. Entonces, era muy, muy interesante el trabajo de la banda Molotov. Lastimosamente, bueno, ellos hicieron el disco Frijolero, pero lastimosamente pues no continuaron, no sé qué sería lo que pasó ahí. Y la tercera banda muy importante de México, Café Tacuba. Café Tacuba fue la que empezó a incorporar sonidos que posteriormente generaron otros sonidos y que en diferentes países empezaron a manifestar de diferentes maneras. Entonces ellos crearon como una especie de rock alternativo, ¿sí? En donde mezclaban obviamente ese sonido popular, de música muy popular, junto con un rock y con otro tipo de instrumentos como bastante populares. Aquí en Colombia, eh, una banda parecida que tuvo un sonido parecido fueron los Aterciopelados, de los que hablaré más adelante, y obviamente generó esta ola popular que se vivió en Colombia a finales de los 90 y en la primera década de los 2000, que se llamó el Tropipop, donde el iniciador de toda esa onda musical que mezclaba sonidos del rock con sonidos de música popular, más que todo vallenato y de balneario, fue el señor Carlos Vives, ¿sí? De ahí para allá empezaron a aparecer muchos más músicos con todo ese sonido. Bien, Café Tacuba entonces también, muy bueno, sacó unos discos excelentes y también pues obviamente siempre han sido un referente del rock en español, sobre todo el rock alternativo mexicano. En Chile, pues los prisioneros, creo que uno no necesita hablar mucho de ellos. Una canción, El baile de los que sobran, el himno oficial de las marchas sociales del año pasado. Nada que hablar más, ¿cierto? O Tren al Sur, también una hermosa canción que habla también de cosas sociales. Y llegamos a Colombia. En Colombia salieron dos bandas a la divinamente de rock, ¿sí? La primera de ellas, Compañía Ilimitada, que eran Juancho y Pillo Jaramillo, ¿sí? Dos señores que se juntaron y empezaron a hacer un rockcito liviano, un poco medio americanizado, ahí suave, ¿sí? Con un sonido muy de sintetizador de los ochentas, de finales de los ochentas. Y pues era una banda local que relativamente tuvo cierto éxito. Y la banda que también fue más popular y con menos, digamos, publicidad fue Poligamia. Poligamia, entonces, fue la banda de Andrés Cepeda, ¿sí? Fue la banda de Juan Gabriel Turbay, la de Gustavo Gordillo. Ellos tenían una canción, una cantante llamada Elsa, que pues cantaba una canción llamada Desvanecer, muy bonita, y pues fueron muy populares. Y una de las canciones que fue emblemática en esa época fue Mi Generación, que hablaba de lo dura la vida que eran los 90, que fue tan difícil, tan complicado para nosotros desde perspectivas políticas, sociales y otro tipo de dinámicas, pero que tratábamos de paliar con la música, ¿sí? Esa era una triste realidad. Y esa canción hablaba un poco de eso. Realmente ya de ahí en adelante tenemos que hablar de la banda más importante
de rock en Colombia, que es Aterciopelados. Fuera lo que fuera, increíble, unos dirán que no, otros dirán que sí, pero la banda más importante de rock en Colombia es Aterciopelados, ¿sí? Canciones emblemáticas, también rock alternativo, sonidos completamente sacados de una cosa, de otra cosa, prácticamente son experimentaciones musicales, todas fabulosas, muy pulidas, muy bien hechas. Esto de verdad genera un gusto por escuchar rock en español y que definitivamente en Colombia, un país que en los 80 y los 90 no tenía una tradición tan grande de hacer buena música popular o música comercial, digámoslo así, hizo que pusiera a Terciopelados y otros cantantes, hicieron que Colombia estuviera en el mapa de la música popular en Latinoamérica, ¿sí? Eso, eso para qué, pero fue fabuloso, increíble diría yo. Ese es más o menos, así, abuelo de pájaro, grandes esbozos de rock en español en Colombia. Obviamente, me imagino que el rock en Perú, que yo sepa, era muy popular el rock en español en Perú, había una cantidad de bandas. En Argentina iba a haber más, no sé, en Uruguay, en Venezuela, en otros países. Pero en Colombia, esos fueron la mayor cantidad de sonidos que su servidor escuchó, que su servidor disfrutó y que su servidor les cuenta en este momento de la manera menos dramática, menos aburrida y tratando siempre de que sea lejano, perdón, no tan lejano, sino como medio así como que livianito. ¿Sí? Eso es la idea principal. Bueno, me encantó hablar de esto. Es un flashback muy chévere. Poder hablar de esto es muy chévere. Espero que el rock de digamos, el rock en inglés de los 90 lo podamos disfrutar de la misma manera. El rock de los 90 pues tiene mucho que ver también con bandas sonoras, con cosas, inclusive hay una anécdota muy buena de un concierto que hubo acá, pero increíble. De eso hablaremos muy seguramente la próxima sesión. Por ahora, damas, caballeros y niños y niñas, señoras y señores, tengan ustedes una muy buena noche. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, usen tapabocas y lávense las manos con jabón. Buena noche.